El acuerdo se llevó a cabo. 13 rehenes israelíes que estaban secuestrados por la organización terrorista Hamas fueron puestos en libertad y ahora se encuentran en hospitales israelíes. A su vez, Israel cumplió con el acuerdo de poner en libertad a 39 prisioneros que tenían diferentes cárceles del país. ¿Continuará la entrega de rehenes? ¿Es esto un cese al fuego, una tregua o quizá el principio del final de la guerra? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias Nadia y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Esdras, estamos en un viernes 24 de noviembre, un día sumamente importante en la historia del pueblo judío y en la historia del Estado de Israel. Tuvimos la entrega de rehenes y hay mucho que preguntar al respecto. Primero que nada, explícanos cuántos rehenes se entregaron, en dónde se encuentran ahora. Tengo entendido que ya están en hospitales israelíes, pero dinos por favor cómo se dio este intercambio. Mira, se trata de una operación muy complicada, muy compleja, en donde intervienen como factores de negociación, primero Qatar, por supuesto, sabemos que Qatar es el patrocinador de Hamas y al mismo tiempo el que negocia en Occidente por ellos. Para Israel, Qatar se convirtió pues de alguien que ustedes saben, tienen incluso su propia red televisora Al Jazeera, que se dedica básicamente a hacer propaganda pro Hamas, ya no digamos pro Palestina, pero que al mismo tiempo pues tiene como objetivo ser uno de los lugares en el Medio Oriente que puede llegar a tener el contacto con Occidente. Es la comunicación con Washington, la comunicación con Europa. Ese es un poco el... Hamas quiere negociar a través, finalmente, de Qatar, mientras que Israel lo quiere hacer con Egipto. Y esta confluencia de intereses fue lo que permitió en un momento determinado la posibilidad de una negociación. Antes de eso, por supuesto, lo que tenía que producirse era un debilitamiento enorme por parte de Hamas en términos del control militar y el control político de la zona. Israel ocupa ahorita el 25% apenas de la Franja de Gaza, hasta la ciudad de Gaza. La gente de Hamas está ya prácticamente, salvo algunos pequeños, ya no diría ni batallones, sino gente aislada, operando en esa zona, pero la mayoría del poder militar de Hamas está al sur del río Gaza, del Nahal Oz, que es finalmente la parte a donde incluso se movió la población o la movieron para reducir la cantidad de gente que podía morir en este complejo escenario en donde, como hemos visto, pues tienen a la población atada, ligada al propio aparato militar. Y eso es que hay que entenderlo, y creo que es fundamental antes de entrar en el tema de la negociación. Hamas y lo que se encontró en Shifa, en los hospitales, en Al-Quds, en Ail, en todos ellos, lo que encontraste fue una especie de fusión entre servicios públicos y estructura militar. En muchas casas encontraste pues armas de muy grueso calibre metidas dentro de cuartos de niños o de jugueteros de niños, en algo que te habla de dos cosas. Uno, de por supuesto la barbarie de estos salvajes con respecto a cómo se manejan, y dos también, y esto es importante decirlo, de la empatía y de la simpatía que tiene una buena parte de la población de la Franja de Gaza, y te diría, quizá en otro momento lo platicamos, también en Cisjordania, en Judea y Shomron, en Judea y Samaria. Esto te habla, por un lado, de que sí hay descontentos. Claro que la televisión israelí ha documentado cómo esta gente de repente pues maldice a Hamas, pero la base social está ahí. ¿Qué hicieron los israelíes? Finalmente consiguieron bajarlos a los niveles de debilidad que le permitiese una negociación posible. De hecho, recordemos que Hamas todo el tiempo decía cese al fuego, y decía no en estas condiciones, tengo que debilitarte hasta un punto en donde esto pueda funcionar. Y así fue. Por supuesto, presión de los Estados Unidos, hay ciudadanos norteamericanos con pasaporte norteamericano, pero son israelíes, que están presos todavía ahí en Gaza, y que de alguna manera esta presión surtió efecto en una negociación complicada. Cuando vemos que están liberando
un rehén israelí a cambio de 3 palestinos, de 3 presuntos, llamémosle así, terroristas. ¿Por qué les digo presuntos? Porque en este momento a ninguno que haya cometido un acto de terror real, que haya matado a alguien, lo liberaron. Lo que han venido liberando durante estos días, y lo van a hacer en las próximas semanas, hasta ahí son gente que intentó, mujeres, niños, adoctrinados por Hamas, como sabemos, que intentaron realizar atentados terroristas y no pudieron, o acuchillaron a alguien que no murió y que está en la cárcel. Esto es lo que se dio finalmente en una relación de 1 a 3. Por eso es que en el día de hoy, viernes, se liberan a 13 de los israelíes, fundamentalmente mujeres, básicamente mujeres y niños, 9 mujeres, 4 niños, familias, digamos, de una u otra manera conectadas, y se liberan a 39, 13 por 3, 39 palestinos que están en ese nivel y que no van a Gaza. Es importante, no van a Gaza, sino la mayoría, unos van a Jerusalén, la parte este, donde está la zona, digamos, el barrio árabe, y el resto a distintos lugares dentro de Cisjordania. No van a Gaza porque obviamente no hay la posibilidad de meterlos en la zona en este momento. Pero creo que en ese sentido estaríamos diciendo que se trata de una negociación muy dura para Israel, muy favorable finalmente para Hamas, pero que nos dio la posibilidad de tener lo que esperamos sean alrededor de 50 israelíes liberados de aquí a la próxima semana. Y un elemento más antes de cortar esto, se liberaron a 10 tailandeses y un filipino, que esto se hizo no con Israel, esta fue una negociación entre Tailandia e Irán, ¿sí? Que acordemos apoya a Hamas y que con eso consiguió la salida de estas personas. Ahora, Esdra, pues esta negociación y este acuerdo tiene su arma de doble filo. Por supuesto que por un lado tenemos una gran celebración en el pueblo israelí, que tiene algunos de sus seres queridos ya de vuelta en casa. Por supuesto que hay más por hacer. Pero, pues también esto es un triunfo para el terrorismo, porque el ataque del 7 de octubre está cumpliendo su cometido de liberar prisioneros palestinos. Es decir, a través de estas estrategias del terror, pues conseguir objetivos políticos. ¿Esto no es algo que debemos de considerar? Es algo que Israel, los servicios de seguridad, el Shabak y por supuesto el ejército tomaron en cuenta. Pero el valor en el mundo judío en general y en Occidente, el valor de la vida tiene una connotación mucho mayor de lo que puede ser incluso en el Islam, te diría yo en términos generales, y en el fundamentalismo islámico en términos particulares. Realmente a Hamas no le interesa en lo absoluto la liberación de esta gente. Esta gente que liberaron no son sus grandes dirigentes. Recordemos que finalmente el que hoy está ahí, Yahya Sinwar, fue liberado en 2014 por Israel a cambio de otros más, de Gilad Shalit, del soldado que tenían preso. Esta idea de salvar la vida de la gente es algo que en Israel se maneja. Hoy discuten, ¿para qué liberamos a tanta gente, a 100, a 1000 palestinos a cambio de Shalit, si estos fueron los que hoy nos vienen a matar después de un tiempo, si eso es correcto o no? Lo que pasa es que yo insisto, el valor de la vida, de la pertenencia al grupo, de lo que ya platicamos quizás hace un mes, esta idea de que Israel y el ejército israelí están para defender a sus ciudadanos y fracasaron en hacerlo, tiene un peso importante incluso en esta negociación. La movilización de los padres, que si no van y gritan ni salen a los medios, pues no les hacen caso, porque el objetivo fundamental de la guerra es acabar con Hamas. Y los papás y la sociedad israelí le presionó al gobierno para finalmente entrar en esta negociación, que es muy dura, sin duda alguna, pero que finalmente es vista por la gran mayoría, salvo extremistas y gente sin conocimiento, de lo que implica el valor de la vida y, por supuesto, la forma de ver esto. Creo que es importante entender además que para Israel esto, y lo ha dicho tanto Netanyahu como Gantz, como todo el aparato político, se trata de lo que se llama en hebreo Afsakat Esh, o sea, cese del fuego. Cuando uno escucha en la radio árabe o
la traducción que hicieron en Qatar, no utilizan la palabra árabe hudna, que es tregua. Hudna es hay diferencia entre hudna y salam. Salam es la paz general y la hudna es un acuerdo temporal. Israel no quiere un acuerdo temporal en este momento. Uno, porque bueno, pues se va a dar una negociación complicada. Digamos que estos 4 días van a transcurrir muy fácilmente con atorones de un lado y de otro, pero vas a terminar liberando alrededor de 50, 70 o 80, se habla israelíes, a cambio pues, de esa cantidad triplicada por parte de palestinos. Digamos, el lunes terminaría, no habría un problema, y a partir de ahí negocias que de cada 10 que te entreguen, tú detienes el fuego e incluso la vigilancia aérea, porque lo que tienen miedo es que finalmente identifiquen dónde están Sinwar, Def, todos estos dirigentes y los maten. Entonces, se supone que es una especie de tregua incluso, o de cese del fuego incluso, sin tomar ventajas, que cada uno de ellos podría tomarla. Ya hemos visto en el pasado cuando se establecieron treguas y terminaron los propios, la gente de Hamas, secuestrando, ¿sí?, a soldados israelíes, que luego desaparecieron o murieron ahí. Adar Goldin es uno de ellos, que están esperando también que entreguen el cadáver. Ahora, a partir de esto, Nadia, Israel lo que te dice es, yo te doy 10 días más. O sea, esta entrega de 10 israelíes diarios a cambio de 30 de los tuyos se puede prolongar solamente por 10 días. Y ahí se acabó. Hamas intenta que esta tregua se convierta en una especie de eso, de hudna, de tregua, de aceptación de las condiciones actuales. De Israel ocupando la parte norte, ellos ocupando la parte sur y obviamente tratando de reconstruir. Se dice, bueno, ¿y Israel qué tendría que hacer? Pues lo saben claramente. O sea, el objetivo es destruir a Hamas. Y esto va a costar mucho. Ya costó más de 70 soldados de los que entraron a Gaza. No estoy hablando de los que fallecieron, más de 300 o 380 durante el 7 de octubre en la defensa de Israel y de los kibutzim de la zona. Y creo que en ese sentido Israel va a tener un problema serio mientras más tiempo pase de tregua, porque reanudar los ataques va a ser interpretado, por supuesto, como una especie de agresión israelí a un acuerdo de paz que no existe. Y ese es el gran dilema que tiene Israel ahora. ¿Cuándo crees, Esdra, que podamos volver a tener otra entrega de rehenes próximamente? ¿Qué tiene que suceder para que vuelvan a estar otra vez estas condiciones? Mira, estaríamos hablando, yo te diría de aquí al lunes, esta entrega de 50 más y quizás 70 o 80. La parte más difícil es la negociación de los soldados que tienen. Porque para ellos el soldado es básicamente, o sea, las condiciones por lo menos del día de hoy de la gente que entregaron estaba, digamos que, condiciones aceptables, si se le puede llamar a esto. Pero cómo estén los soldados y la forma en la que los soldados sean tratados y finalmente la posibilidad de que si esto se reanuda en términos de un combate contra ellos, el tener a los últimos soldados, a los últimos rehenes, que serían los soldados, como moneda de cambio para que el propio Sinwar, si ve que esto termina siendo destruida esta parte sur o está acosado, porque hay que recordar que están ahí, en la parte sur, en los hospitales de la parte sur, de ahí sacaron a los rehenes del día de hoy, ¿sí? Creo que ese es el problema fundamental. Es una situación límite, una situación en donde no hay la buena decisión. Israel tiene, y el gobierno lo tiene que hacer, cumplir con la idea de que lo que sucedió el 7 de octubre no solo no puede suceder, sino que aquel que lo hizo no puede existir como tal. Porque el objetivo de Hamas y de la Yihad Islámica es ese, es destruir a Israel. Hamas le pide en la tregua incluso que le dé tiempo para buscar, y esto es de verdad patético y real, a algunos de los, si estamos hablando que eran 236 y para hoy 211, Hamas dice que puede tener otros 80, 90, la Yihad Islámica, que es el grupo todavía más radical que Hamas, podría tener unos 20, 30, pero hay un grupo de alrededor de 30 personas
que ninguno de los dos grupos sabe quién la tiene. Porque en el momento de la invasión, el 7 de octubre, entre la locura que pasó ahí, estos 3,000 armados que entraron civiles armados, gente que no estaba en ninguno de los dos grupos y se llevaron gente. Son criminales incluso, matones, que están intentando jugar también con esas vidas. Y eso complica todo el proceso de negociación. Para Israel, el objetivo claro es deshacerse de Hamas, incluso muchos de los países árabes moderados, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, etcétera, no han dicho, no hablan de un cese de fuego permanente. Saben que Hamas es un enemigo incluso para ellos. Aquellos que de alguna manera estaban entrando en este carril de negociación con Israel, con los Estados Unidos, Arabia Saudita, los mismos Emiratos, Marruecos, ven que la persistencia de Hamas termina siendo un problema muy serio, una imposibilidad, y asumen que Israel lo tiene que hacer. El problema es que lo que vamos a tener en estos días es la reacción internacional Hamas, lo que va a hacer Hamas. Hamas va a mostrar el nivel de destrucción que tiene. Y creo que en ese sentido hay que recordar, hay 40,000 eran 40,000 hombres armados de Hamas que de una o de otra manera, pues si ellos hablan de que perdieron a 11,000 personas, no hay duda que murieron niños y mujeres, pero han perdido también una buena parte de su propio grupo combatiente. Claro, eso es muy importante puntualizarlo. Finalmente, Esdra, es prematuro quizá hablar de esto, pero ¿cuál podría ser el futuro de la Franja de Gaza? ¿Realmente podrá el Estado de Israel pues combatir de manera definitiva con Hamas? Mira, yo creo que finalmente, si llegamos a la conclusión con esta problemática de cómo reanudas la guerra y cómo si logras eliminar finalmente a Hamas como fuerza combatiente, Israel no puede quedarse en la Franja de Gaza, no puede tener un control militar en la Franja de Gaza porque le va a costar otra vez la vida de muchos soldados. Pero Israel no puede permitir que otro grupo armado vuelva otra vez a rearmarse como tal. Paradójicamente, estos hombres de Hamas que hicieron esto porque pues, veían que el tema palestino quedaba fuera de la jugada de esta negociación entre Arabia Saudita, etcétera. Hoy lo que tienen es la posibilidad, de que una vez desaparecido Hamas, quien se quede dentro de un tiempo, no es algo inmediato, pero quien se quede dentro de la franja sea una fuerza multiárabe. O sea, un grupo que puede ser con tropas, no sé si Naciones Unidas, porque no hay mucha confianza con ellos, pero sí tropas norteamericanas o tropas más que nada, básicamente del mundo árabe, que sean las encargadas de mantener el control en la zona. Y del otro lado, hemos sabido ya que también Israel ha tratado de eliminar en Cisjordania a buena parte del aparato militar de Hamas que tienen ahí. La autoridad palestina, que ha tenido que, pues ahora sí, radicalizar su discurso porque los populares son los fanáticos, pues tiene que dar el vuelco otra vez y tiene que decidir si quiere ser un factor de paz o quiere correr la misma suerte del propio Hamas. Y en función de eso, hay que ser optimistas. Decía Shimon Peres, los optimistas y los pesimistas de todas maneras se mueren, o nos morimos. Nada más que los optimistas viven mejor que los pesimistas. Así es, ojalá que tengamos próximamente entregas de más rehenes y sobre todo ojalá también que la organización terrorista Hamas pueda ser aniquilada ya de manera definitiva por la tranquilidad no solamente de la población israelí, sino también por la tranquilidad de los mismos palestinos. Muchísimas gracias, Esdra, por tu tiempo y seguimos en contacto para próximas entrevistas. Muchas gracias, Nadia, y gracias Enlace Judío por esta plática. Gracias.